Seguimos en el miércoles de ¡Ay, Nanita! Nanita! Y esta vez tenemos un especialista porque continuamos hablando de los muñecos poseídos. Está con nosotros Esmeralda Quintero. Hola, mucho gusto. ¡Ay, Nanita! ¡Ay, Bienvenida Nanita! nuevamente, mi Gracias. Esme. Aquí andamos otra vez. Oye, mi querida Esme, para nosotros siempre es un placer traerte y sobre todo en este día tan especial de Ay, Nanita. Pero a ver, el día de hoy nos traes un tema bien interesante, los muñecos poseídos. Así es, desde una experiencia propia y por qué fue que empecé a querer estudiar esta parte paranormal y de ahí dedicarme a un poco a lo que era el ocultismo. ¿Qué te pasó? Cuando tenía de los 3, 4 años, a mi familia le regalaron de unas muñecas que eran muy interesantes en aquel entonces en forma de payaso. Y entonces era un trabajo para la familia, pero me lo dieron a mí. Y entonces yo empecé a tener apego con ese muñeco. Y me empezaron a pasar cosas raras al dormir, al sentir, y obviamente como a veces los papás no te creen, ya, esa fue la situación, hasta que ya no dormía, no descansaba, soñaba que tocaban mi puerta, que se me quedaban viendo, yo amarré el muñeco, lo metí a un closet, y entonces resultó que me tocaba la puerta, o de repente, en una ocasión no sabemos cómo apareció abajo de donde lavan la ropa, la lavadora y demás, y se enojaba porque me decía, ya tienes aquí tu muñeco, ahora ya llévatelo a la casa y que no sé qué tanto. Pensando en que tú lo habías dejado Que yo lo ahí. había dejado, yo lo volví a amarrar y le decía, te portaste mal y ahora te voy a castigar, pues error, yo creo que con eso se enojó y más cosas me pasaban. Dijo, está bien, fuimos a un médico y me dijo, lo vamos a regalar, y lo regalaron, pero a mí me seguían pasando cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Llegamos con unos que estudian mucho lo que es la parte de la santería. Y ahí fue donde ya hubo un poco más de creencia, porque aparte de que ya no estaba el muñeco, yo seguía pasando cosas. Me dijeron, es que se generó un vínculo y ahora necesitas ir a volver al muñeco para poder quitar el vínculo y poderlo quemar y darle un ritual. Ok. Pues tardamos un buen, hasta que se hizo y se cortó el vínculo, entonces a mí se me hizo muy interesante el saber de dónde viene lo paranormal. Debe de haber algún origen o un lugar donde se saque estas cosas o por qué provocamos o dónde están esas energías. Y fue Claro. que empecé a estudiar esto. Y que es algo que existe desde hace miles de años, ¿no? Mucho, O sea, claro. en África, por ejemplo, también se acostumbran los muñecos vudús y bueno, ya se extendió por todo el mundo. De hecho, de ahí viene todo, de los vudús. Es una representación tuya y se le da un bautizo. Y en ese bautizo, que me imagino que fue lo que pasó conmigo, Ay, ya estoy sudando. le dicen, te bautizo, Nanita. eres fulano de tal, eres tal cosa, y te va a representar toda tu energía y tú. Y entonces se forma este egregor para que por medio de la energía tuya se va jalando y se va generando las cuestiones del muñeco, se va enfermando o te lo va regalando, y lo puedes hacer con cualquier objeto. Pero los muñecos son más representativos físicamente de Claro, nosotros. de un humano. Ok, Ajá. rápidamente, ¿qué es un gregor? Para que la gente nos quede claro. Un egregor es, Egregor. es una energía colectiva que todos tenemos una creencia. De hecho, la siguiente parte de los muñecos, como los pitufos, que los hacemos famosos, no sé si recuerdan que decías que tenemos un pitufo y este pitufo se mueve. Ajá. Ajá, Entonces, o a un duende o así. Ajá. todo eso colectivo de nosotros le vamos dando esa energía y le vamos dando ese poder. También se puede hacer con santos o demás que ahora son muy populares. Todo lo que sea como una imagen que represente a un humano, una persona. Haces un egregor o una energía donde si fuera un servidor y toda nuestra energía es como le dan esas partes a estos personajes. Oye, tú toda la vida has sido como muy perceptiva, tienes un don especial y ese, bueno, digamos te tocó a ti. ¿Crees que haya sido también esa sensibilidad con la que naciste, que podías sentir más lo que el muñeco hacía? Sí, hay personas que nacemos con la glándula pineal más abierta. Entiendo. Y hay otros que van a medicina ancestral para poder abrir más el panorama de la glándula y eso hace que seamos más receptivos que otras personas. Wow, súper interesante. Sí. Y a ver, ¿cómo fue el proceso entonces para que tú pudieras cortar el vínculo con ese egregor Ajá. que justamente estaba haciendo como toda esa magia o toda esa energía en tu casa? Pues primero tienes que perder el miedo porque lo tienes que ver claro. y tienes que decirle que le entregas tu energía, que le cortas esa energía y que él debe de irse y que debe decir, a veces
a veces puede pasar que entren energías que no son de aquí, que puede ser como de bajo astral y se puede alimentar de tu energía, como en las casas embrujadas, que están muy solas y generan muñecos, objetos y demás, no se activan hasta que entran los humanos. Hasta que nosotros entramos a una casa sola, se activa, es como si prendieras la luz. Se activa y entonces toda esa energía, el muñeco dice, ay, viene como gente, no alimento y esto y el otro, y entonces se empiezan a activar cosas. ¿Y qué es lo que hacer? Hay que cortar ese vínculo y después hacerles un ritual y regresarlos a su origen. Oye, así como te pasó a ti desde niña, puede haber otros niños que estén viviendo eso y que le estén diciendo a mamá que escuchan pasitos, que les tocan la puerta como tú nos ilustrabas. El mensaje sería entonces, hay que hacerles caso también a los niños. Claro que sí. De hecho, me ha tocado casos, ya después les platicaré alguno de los casos, donde no quieren soltar a lo que es esa energía, porque se hace como ese vínculo, nada más que como yo tuve ese miedo o percepción, pero hay otros que tienen y sí hay que creerles porque están drenando o están pasando por mal su energía. Entonces se pueden cansar, se pueden enfermar o incluso pueden tener enfermedades que no saben de dónde vienen. Sí, claro, y entonces, pues bueno, comportamientos así súper agresivos o diferentes, hay que tomarle mucha atención a los pequeñitos. Muchísimas gracias, Esmeralda Quintero. Gracias por venir aquí con nosotros en esta que es su gustada sección. ¡Ay, nanita! Vamos a la pausa.